Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Irina Rodríguez Calderón. Durante este podcast vamos a ir platicando acerca de cómo tener un desarrollo integral del ser humano, desde el área prenatal hasta el adulto mayor. Es importante que todo el desarrollo integral de la persona, desde las diferentes áreas, nos puedan ayudar a crecer juntos como sociedad. Espero que te guste, crezcamos juntos y lo disfrutes junto conmigo. Pues hola, mucho gusto. Estoy muy contenta otra vez de estar aquí con ustedes y estoy más contenta porque viene Magda con nosotros a platicar de un tema muy interesante. Bueno, antes que nada, Magda, bienvenida. Este es tu espacio. Y la verdad estoy muy contenta y muy agradecida porque creo que cada plática contigo aprendo cosas completamente nuevas, diferentes y me hacen pensar un chorro. Siempre me dejan una reflexión. Entonces, para mí era como muy padre poderte invitar por todo el conocimiento que tienes, toda la experiencia y también por toda la trayectoria tuya, ¿no? De, a lo mejor bueno, te la vas a platicar tú, pero del cambio de vida, a lo mejor de algo muy serio, estructurado a algo más consciente. Aparte, Magda es mamá. Entonces, sí, que un tema que es para nosotros muy importante aquí, bueno, en esta comunidad que somos como muchos papás, porque pues creo que conectar con nosotros primero como papás es algo esencial. Entonces, Magda, bienvenida, este es tu espacio. Muchísimas gracias, Irina, por la invitación. Estoy muy agradecida y complacida de poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Y aparte la quiero un montón. También, correspondida. Oye, Magda, a ver, cuéntanos un poquito de ti. Para poner en contexto, vamos a hablar un poco de las emociones y el cuerpo, ¿no? Muy bien. En lo que eres especialista. Pero vamos a poner un contexto para que la gente entienda, o sea, cómo llegas a esto, qué te motiva, etcétera, ¿no? Cuéntanos tu historia. Ok, muy bien, muchas gracias, Irina. Pues mira, hace un tiempo, ya un poco más de 6 años, todo el tiempo he tendido a alternativas naturales, pero hubo una situación familiar que me acercó a estar atendiendo constantemente a mi hijo de salud. Y tuve la fortuna de encontrarme con médicos que, a pesar de que estaban en el área alópata, tendían siempre como primera opción por ver cuestiones naturales. Entonces, eso me sorprendió porque al ser médicos, pues siempre optan por el medicamento, siempre optan por la inyección. Y en el caso de mi hijo, aunque se encontró en situaciones graves en las que sí necesitaba de rescate de algún medicamento, siempre lo evitaban después en el mantenimiento de la salud. Entonces yo empecé a observar cómo con sus alternativas mi hijo se mejoraba muchísimo. Entonces, si siempre había sido partidaria de esas opciones, viendo los resultados y viendo cómo tan rápido iba su cuerpo respondiendo y recobrando él mismo su equilibrio, pues me enamoré de eso, ¿no? Entonces, una de las principales técnicas que usaban con él era reflexología. Yo en aquel entonces tenía muy poco conocimiento de lo que eran esas terapias y tenía nada más nociones de cómo funcionaban. En ese entonces solamente sabía que esos puntos en los pies o en las manos se conectaban con los órganos y de alguna manera hacía que se arreglara, ¿no? Era algo pasaba. Algo pasaba, ¿no? Era a todo mi alcance en ese momento, ¿no? Mi hijo estuvo 1 año aproximadamente con tratamiento así. Y de ese año a la fecha, afortunadamente ya no volvió a tener esas crisis de esa magnitud. Y básicamente es que sí tuvo tratamiento ese año, pero fue sobre todo aprender a gestionar las emociones. Entonces, descubrir tanto en él como en mí, porque hay un tema bien importante con las mamás. El tema cuando se trata de los niños es que si nos llega a consultorio un niño, sí atiendo al pequeño, pero siempre el principal paciente es el papá, mamá o papá. Entonces el niño siempre va a estar muy conectado todavía a las emociones inconscientemente, o sea, aunque pensemos el niño no entiende, el niño no sabe, sí está conectado con nosotros y las emociones que nosotros estemos manifestando, aunque no las estemos hablando abiertamente, el niño interpreta más nuestra actitud que nuestras palabras. Entonces, yo aprendí en ese entonces, a atenderme a mí. De hecho, en un momento el enfoque, más que atenderlo a él, fue atenderme a mí en la parte emocional y posteriormente, pues, ir como identificando las señales, ¿no? Donde podía volverse a dar alguna crisis y saber el origen y poderla, pues,
llevar de otra manera otro rumbo para que no volviera a caer en una enfermedad, ¿no? ¿A ti quién te dice, Magda? O sea, por ejemplo, ¿quién fue el que te orientó? Porque generalmente cuando los médicos ven a un niño, no revisan al papá. No. ¿Quién fue el que te dijo, tienes que tratarte tú? ¿O cómo te diste cuenta que para ti era importante tratarte tú? Ok. Estos médicos de los que te hablo son una pareja, tuve la oportunidad de coincidir con ellos. Entonces, él es un doctor cubano y su esposa es psicóloga, pero también estaba estudiando medicina china, de hecho, en ese entonces. Ella se estaba certificando en medicina china. Entonces, ella era la que conjuntamente daban terapia o atención. Entonces, ella fue la que me empezó a decir de las emociones, ¿no? Y me empezó a hablar del origen emocional de esa enfermedad, con qué tenía que ver, y pues ella, sin conocerme, obviamente en cuanto me dijo qué emoción era, yo la estaba viviendo. O sea, sí coincidía, sí tenía sentido para mí. Ya después ella misma me recomendó con ella o con quien fuera tomar terapia psicológica o cualquier tipo de terapia que me ayudara a gestionar esas emociones. Realmente es que hoy en día tenemos cada vez más alternativas de terapia, claro. Pero lo importante era ayudarme a que en lugar de que estuviera ahí ese conflicto, una lo pudiera hablar, lo pudiera identificar y lo pudiera sanar de alguna manera, ¿no? Porque estaba ahí escondido o callado o nada más tratando de hacer como que no estaba. Entonces ella fue desde la parte psicológica también, entiendo que fue su recomendación por esta vinculación con mi hijo, que me hizo muchas recomendaciones de cómo dirigirme a él, en lugar de hablar con preocupación con él, estar más confiada. Es decir, todas estas emociones de cómo les hablamos, aunque sea una palabra bonita, si tu palabra va con angustia, ellos reciben la angustia, no la palabra bonita. Entonces, esas recomendaciones de ella son las que me llevaron a ver esta otra parte y no las pastillas, no las inyecciones. Sí, claro. Oye, es súper interesante. Y aparte que estuvieras abierta, ¿no? Sí. Porque creo que cada cosa te llega justo en tu momento. A mí me pasó justo con Ivana, hace poquito, estuvo enferma. Y cada vez que me decían, es que tiene que ver con la mamá, yo decía, que ya no me diga nada, así, ¿sabes? Porque yo no la quiero enfermar, al contrario. Pero sí, claro que me daba cuenta que mi propia resistencia, pues también está haciendo una resistencia para ella, ¿no? Y la angustia a lo mejor y un chorro de cosas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ¿y tú cómo te sentiste, o sea, cuando viste que trabajando tú también podías ayudar a tu hijo, o sea, como con todo esto? Sí, bueno, algo que dices es bien cierto, la resistencia hace que persista, entonces, bueno, yo venía de una situación emocional en donde ya era necesario atenderme, o sea, ya era no había opción. Justo, no había opción. Pero cuando te dicen, efectivamente, como mamá, estás afectando a tu hijo, es lo que menos quieres, o sea, en ese momento tienes también una necesidad de actuar y de hacer algo. Y a veces creemos que el camino es atendiendo al hijo y llevándolo al doctor y casi yo quería llevar a mi hijo a terapia y la terapeuta me dijo, no, primero atiéndete tú. Sí, claro. Entonces, sí estaba abierta porque yo tenía aparte de ya por mi historia la necesidad de hacerlo, pero cuando me doy cuenta que a mi hijo también le impactaba, pues de hecho yo se lo digo a él, el haberme inscrito, el primer curso que tomé fue de reflexología, es decir, yo dije, yo esta herramienta la quiero para yo ayudar a mi hijo independiente. De hecho, yo no pensé nunca ofrecer terapias como para más personas. Siempre lo pensé en atender a mi hijo primero, ¿no? A la gente de casa, si alguien enfermaba o cualquier necesidad de salud. Tener esa herramienta para poder decir, pues yo apoyo a que mejore. Digo, si en algún momento el cuerpo requiere por alguna emergencia de atención médica, también tenemos que ser sabios en distinguir cuándo es una emergencia, ¿no? Claro. Pero era mi primera opción, ¿no? Decir, esta herramienta la quiero para yo poder ayudar a mi hijo, porque bueno, los chiquillos siempre ocupan, ¿no? Y nosotros la también. Gripa, Sí, claro. la tos, cositas y demás. Y sí, como dices, esa terapia también la puedes aplicar en ti. Entonces, también está padre que es algo que te ayuda no solamente a aplicarte una terapia que además sea relajante y rica, sino que pues te enseña a conocerte. Porque en el momento en el que tú puedes identificar qué está pasando con tu cuerpo, no solamente lo favoreces en salud, sino que
pues aprendes cómo funciona Magda, cómo funciona Irina, cómo reacciona ante ciertas cosas, que la irrita, que la deprime, que la pone colérica. Entonces, se vuelve también una herramienta de autoconocimiento. Qué fuerte darte cuenta, así como que toda la parte de salud, que hemos tanto tiempo intentado taparla, tiene que ver con emociones y que va mucho más allá. Yo creo que es un poder gigante que tenemos, pero el volver a escuchar como la naturaleza de nuestro cuerpo, creo que es un gran reto. Sí, ¿no? Sí, sobre todo hoy en día que tenemos un ritmo como muy desconectado estamos más pensando en el tiempo, en el reloj, en la actividad, en si llegas, si no llegas, si cumples, si haces, y hace que yo estoy sorprendida en el consultorio como cada vez más personas me reflejan este síntoma de estoy desconectada, o sea, siento que estoy y no estoy. Y lo más grave es que está generando una combinación de síntomas en los que combina depresión con ansiedad. Y cuando hay depresión y ansiedad es como de locura porque estás en dos polos. Entonces yo les llamo los viajeros en el tiempo porque están con la depresión volviendo y volviendo al pasado y con la ansiedad viajando y viajando al futuro. Entonces somos viajeros en el tiempo ahorita en ese sentido. Y emocionalmente es agotador porque la emoción está viajando con tu pensamiento a donde la llevas y constantemente se está reflejando en el cuerpo. Y no falla, empiezan problemas de acidez, problemas para dormir, el insomnio, estreñimiento. Es decir, los canales de medicina china, yo me sorprendo cada vez más, aunque ya lo sé, aunque lo conozco. Un paciente llega con un síntoma y sé qué canal es y le empiezo a preguntar, ¿cómo estás de esto? Que sé que tiene que ver y siempre hay afectación en el canal. Entonces, hay relación de esa emoción con los órganos y pues tiene mucho que ver con este estilo de vida en donde el estrés nos ha rebasado y aprender a gestionarlo ha sido urgente y necesario, pero implica constancia, implica autocompasión, implica tolerancia y implica mucho amor propio para poder decir, se vale un día no poder, ¿no? Y esta autoexigencia de siempre querer estar cumpliendo las expectativas, los tiempos, el trabajo, que no siempre se puede. También yo creo que es como, o sea, en esta parte de amor propio, también es como sanación, o sea, un buen camino a conectar, ¿no? A reconectar con nosotros. Así es. Oye, Magda, a ver, contabas de primero estudias reflexología. Te iba a decir acupuntura. Reflexología. Sí. Y después, porque te fuiste por un camino así. Sí. O sea, como que te fuiste así como sí, es todas que no, las que se podían. No conocía. Entonces, de hecho, la reflexología es una de las técnicas de medicina china. En ese entonces yo ni lo sabía. Claro. Yo solamente vi reflexología, que fue lo que aplico con mi hijo. Y yo dije, yo lo quiero aprender. Entonces me inscribí, pero la verdad es que entras en un mundo en el que empiezas a descubrir tantas cosas de ti que efectivamente pues se vuelve algo que quieres seguir descubriendo más formas. Entonces sí ha sido un camino en el que empecé con eso, después seguí con drenaje linfático, después con biomagnetismo. En biomagnetismo, por ejemplo, ahí fue sobre todo cuando yo empecé a hacer más conciencia de que todas estas terapias holísticas venían sobre todo de ciertas culturas donde de ahí se desprendían, es decir, era como la mata, ¿no? Entonces, al explicarnos el profesor en ese momento que la base de la mayoría de las técnicas viene desde la medicina tradicional mexicana y medicina tradicional china, ayurveda, también en la parte herbolaria, entonces yo dije, ok, pues vete a la raíz, ¿no? Y fue genial porque para mí, ese año de preparación de medicina china, pues fue aprender muchas técnicas. Entre ellas estaba la reflexología, pero muchas más, ventosas, moxibustión, la acupuntura, cranopuntura, cromoterapia. Entonces, veía como muchas técnicas para aplicar a través de la misma teoría distintas formas de equilibrar la energía y las emociones. Entonces, era tener muchas más herramientas. Y todo tiene que ver energía y emociones. Así es. A ver, cuéntanos un poquito de esto. Sí, fíjate bueno, primero, ¿cómo, o sea, llegar a la medicina china, o sea, ya nos contaste cómo llegaste, ¿no? Pero,
¿qué es lo que te convence? O sea, aparte de ver el avance en tu hijo, o sea, ¿hay algo científico que digas, esto me convenció muchísimo? Sí, claro. Bueno, fíjate que hay una tendencia siempre a la comprobación, ¿no? De todo. Es que aparte quiero aclarar que eres contadora. Entonces, de ser Mi otro polo. El otro polo, o sea, ser una persona súper estructurada, Ajá. ¿no? Sí. Y que sé que te encanta investigar y así. Ajá. Por eso digo, o sea, como a Magda, eso la atrapó, ¿no? Fíjate que sí, esa otra parte, pues ciertamente es cuadrada con números, pero pues no sé, es de hecho, podría decirse que no se empatan porque yo no lo dudé. Es decir, las evidencias, Hellinger lo dice, ¿no? Se ve por sus frutos. O sea, nunca te dio por investigar así. Es decir, en los cursos sí te daban datos científicos de pronto, ¿no? Porque, bueno, hoy en día sí se han comprobado de alguna manera muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí se ha comprobado, pero cuando tú lo vives, cuando tú lo ves y lo sientes, la comprobación viene sobrando. Porque más allá de la explicación, si yo estoy experimentando un bienestar en mi vida, un cambio de pensamiento incluso, pues qué más da, qué tanto, qué tanto le tengas que buscar, ¿no? Sí tendrá su origen, sí tendrá su forma de operar, pero más allá del cómo y por qué y desmenuzarlo, funciona. Ajá, o sea, tú dijiste, esto me gusta, aquí me quedo. Sí, claro, funciona. Entonces, en el Inter de Biomagnetismo y de Medicina China, tomé un curso que se llama Clínica Interdisciplinaria, que a mí me vino maravillosamente bien. Ese curso lo impartió un profesor que es psicólogo y también terapeuta holístico, con la intención de cómo aplicar el conocimiento de terapeutas holísticos en pacientes y poder canalizar a la terapia ideal para cada quien, porque si tú empiezas a buscar respecto a terapias holísticas, mientras más buscas, más vas a encontrar. Cada vez las técnicas son más y realmente las bases, volvemos, son las mismas. El manejo de energía, por eso te la decía, ¿no? Piensa en términos de frecuencia, energía y vibración y vas a entender el universo. Entonces, todas están basadas en eso. Lo único que cambia es la forma en que la aplicas. Entonces, cuando él da este curso y de alguna manera él nos empieza a abrir un panorama también diferente de cómo ver al individuo y no ver como los médicos un cuerpo, sino una persona. Eso se me hizo maravilloso, ¿no? Porque regularmente todos lo hemos vivido en una consulta médica, llegas y te revisan la parte que te duele, qué síntomas traes, tu receta y ahí nos vemos. Claro. Y ahí termina, ¿no? Una que otra indicación y ya. Y la cuenta. Esa no falta. Entonces, esta visión de yo estoy recibiendo a una persona que comprende no solo un cuerpo, tiene una mente, tiene un sentimiento, tiene una emoción, tiene un entorno en donde se relaciona, en donde interactúa y pues si nos vamos más allá, pues los ancestros y demás, ¿no? Pero pues de ahí viene la emoción, ¿no? Cómo con mi entorno me relaciono, que genera reacciones en mi cuerpo, porque somos, no sé si tú recuerdas, Irina, una escena en Matrix donde está comiéndose una chica un pastel y se ve que son reacciones químicas en su cuerpo, el placer del chocolate, cómo reacciona el cuerpo. Realmente somos un compendio de reacciones químicas ante el entorno. Entonces, las glándulas, que cada glándula se conecta con uno de los chakras, y ahí viene ya la parte energética, o sea, la conexión entre el físico y lo energético. Cómo interactuando con el entorno se genera una emoción en ti que hace que dentro de ti se genere también una reacción química que hace que reacciones o te lleve al movimiento, ¿no? Que viene de ahí la etimología de emoción, ¿no? Me lleva al movimiento. Claro. Entonces te hace actuar de cierta manera según la emoción y pues de esa manera es la respuesta al estímulo, ¿no? Entonces esa forma en la que dentro de ti se gestiona a qué glándula va, qué hormona secreta, es lo que los chinos empezaron a observar y se dieron cuenta que así como tenemos venas en el cuerpo, también hay canales energéticos que reaccionan a lo que tú respiras, a lo que tú ves, a cada uno de los sentidos que tenemos en el tacto, en el oído,
Depende de cada uno de ellos a dónde se va esa energía dentro de ti y de qué manera influye en tu equilibrio o tu homeostasis. Entonces, si esa energía de pronto se dieron cuenta que estaba en exceso y entraba en ti de manera excedida, pues generaba un desequilibrio. Claro. Y también si faltaba energía de esa manera, pues también generaba una deficiencia. Y siempre había una respuesta relacionada con una emoción y con un órgano. Por ejemplo, yo soy como muy inexperta en esto, así que No te haré mi preocupes. pregunta así. O sea, por Sí. ejemplo, como el bebé, ¿no? Cuando está en la panza, en el útero materno. Que ya sabemos, o sea, ya hay como esta parte científica donde se empiezan a generar ahí las emociones del niño, ¿no? Que todo lo que está sintiendo la mamá, lo está sintiendo el bebé. Uh-huh. Pero no es porque, o sea, hay algo biológico, o sea, químico, ¿no? Que la mamá se siente angustiada, deja de segregar ciertas hormonas o segrega más hormonas y entonces el bebé recibe más o menos oxígeno por la sangre que se le está transmitiendo por el cordón umbilical. Sí. Y entonces el niño se siente igual, ¿no? O desesperado porque no está recibiendo lo que necesitaría. Sí. ¿Es algo más o menos así? De manera general, para entenderlo en la parte científica de ese proceso, Ajá. sí, solo que no necesariamente tienes que ligarlo a un proceso químico. Es decir, como te podría poner un ejemplo, la respiración es lo más común. La respiración, de hecho, el ki es la energía del aire o la energía de la vida para los chinos. Entonces, el ki, cuando lo respiramos, el canal que tiene que ver con la respiración es el canal del metal. Ese canal del metal para los chinos tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con el entorno, pero en exceso se va a relacionar con egocentrismo. Es decir, de hecho, es bien padre porque la medicina china te ayuda a interpretar incluso los rostros. Entonces, las personas que tienden a tener un ego muy alto, de hecho, sus fosas nasales siempre van a estar más abiertas o su nariz va a ser más levantada. Es una característica. ¿Por qué? Porque en exceso entra aire. Claro. Entonces, tienden al egocentrismo. Cuando es deficiencia, tiende a la tristeza y al apego. Y los órganos con los que se relaciona es con los pulmones y con el intestino. Entonces es energético, no necesariamente hay una vena que conecte el pulmón con el intestino, ¿sabes? Claro, sí, a eso sí, me sí, refiero. sí. Pero energéticamente sí están relacionados. Entonces es muy común, si hay temas de depresión va a haber problemas intestinales. Y el más común es estreñimiento, es estancamiento, puede tener relación con el apego. Entonces va a ser gente melancólica, gente depresiva. Y si hay problemas de estreñimiento, regularmente va a haber dolores de cabeza. Entonces, de esa manera los chinos logran solamente observación, como lo hizo también, por ejemplo, Edward Bach, con las flores de Bach. Pero al fin y al cabo, ver cada eso. ciencia es así. Así es. Observar y comprobar, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, de esa manera, así tal cual como lo muestra los modelos de medicina china, son como si fueran las venas, pero no, o sea, físicamente si tú abres un cuerpo, Aquí está nuestro modelo. Si tú hicieras una incisión y quisieras ver esos canales, no los vas a ver, porque son canales energéticos. Entonces, se ha comprobado, incluso tienen un ritmo, es decir, cada canal relacionado con un órgano tiene un tiempo y una hora del día dentro de las 24 horas en las que está más activo. Razones por las cuales dormimos de noche, tiene que ver con el ciclo circadiano, pero ese canal de energía se va moviendo y alimentando conforme a las horas y conforme a los órganos. Es que suena súper interesante y como que digo, cuéntame más, por favor. Porque me suena, o sea, de alguna manera me suena como esta parte, ¿no? O sea, me encantaría entender más la energía, pero es como justo esto, ¿no? No sé si es como esta parte de lo positivo y lo negativo en los imanes que te hacen como que trabajar esta energía que pues no se ve, pero que obviamente está. Así es. ¿No? Por algo las células, el universo gira como gira, etcétera. Entonces es súper interesante. Así es. Sí, y lo que te decía de la comprobación, ¿no? El cuerpo se restablece, se siente mejor, la gente que ha probado las terapias y de pronto dice, ay, pero a lo mejor solo son balines en la oreja o solo fue la agujita, pero he podido dormir mejor, ya no tengo dolores de cabeza, por ejemplo, la craneopuntura, que es algo que me piden mucho para migrañas y dolores de cabeza, es muy efectiva
y ayuda precisamente a liberar esta energía excesiva de la ansiedad, del pensamiento recurrente, de estar dándole vueltas a las cosas. Entonces es energía, a fin y al cabo. Bueno, tomé un curso con el doctor Nirdosh Kora, que él es médico. Uh-huh. Y la verdad también les recomiendo que lo sigan, es muy bueno. Y con él yo creo que fue él con el que empecé yo este camino como de abrirme un poquito más a diferentes cosas, porque me fui a un retiro de una semana en Vipassana, ¿no? O sea, donde no hablas para nada. Ciertos alimentos que yo no lo entendía porque cuando yo llegué, pues yo llegaba como snacks y me dijo así, es que no puedes entrar con pan. Así yo, pero es que sin gluten. No puedes. Y así. Ajá. Quitaron ciertos alimentos, comidas, azúcar, café, ciertas cosas que decían, esto te hace escaparte de ciertas emociones. Y me llamó la atención tanto que dijeron, la comida te hace escapar de emociones. O sea, si buscas ciertas cosas saladas, así, ¿no? Y entonces empecé como a entender. Y en ese retiro, era un retiro de Osho, de Primal, era como revivir la infancia y cómo sanar. Fue muy fuerte y era una semana entera. O sea, la verdad fue muy... Creo que es el proceso más... Bueno, no es el más fuerte, pero sí uno de los más intensos, ¿no? Más largo. Y me llamó mucho la atención justo esto que hablaba él. Porque yo me acuerdo que le decía, es que me estoy sintiendo así como... Y me decía, escúchalo, déjalo pasar. O sea, no tienes que tomarte algo para apagar el síntoma. Uh-huh. Y yo creo que hoy en día, pues, hay un exceso de apagar todo lo que nos duele, uh-huh. ¿no? O sea, me duele la cabeza y voy por la pastilla. Uh-huh. Y es más, y para que no me duele al rato, me tomo 2, ¿no? O sea, y te lo digo porque me ha pasado, o sea, de que, ¿cuál es la dosis más alta que me puedo tomar para que se me quite? O sea, y ha sido como, pues, obviamente, darme cuenta para mí que estoy como en esta adicción a no escuchar mi cuerpo. Es súper fuerte. O sea, es como muy fuerte y también angustiante. O sea, decir, híjole, lo tengo que escuchar, ¿qué me quiere decir? Y una desesperación de decir, no, sí, a ver, no va a pasar nada, no voy a morir, voy a esperar un rato más, ¿no? O no lo escucho. Exacto, exacto, ajá. Ya sé que me duele la cabeza y seguro estoy tensa, ya, quítate. Y ya lo entendí. Ajá, como en esta parte de escuchar tu cuerpo y así, o sea, ¿qué nos aconsejarías? O sea, porque está bien fácil, o sea, escucha tu cuerpo, no pasa nada, no sé qué, pero realmente hay más allá que creo que a todos nos angustia. O sea, si tú ves a tu hijo enfermo, el decir, ay, tiene un poquito de moco, no pasa nada. No, o sea, corremos al doctor y ay, la vez pasada me dieron tal, se lo voy a dar porque me quedó poquito, ¿no? ¿Cómo empezar a escuchar nuestro cuerpo para confiar en que puede como sanarse? Bueno, es que tocas varios temas importantes. Ya sé, perdón, es que... Tocas varios temas importantes. Es una pregunta muy recurrente que yo hacía y que me hacen los pacientes. Sí, primero, ¿cómo lo escucho? O sea, ¿a qué te refieres? Porque hay veces que ni siquiera dices, escucharlo es qué, ¿no? O sea, claro. ¿A qué te refieres con escucharlo? O sea, ¿hablo por la boca y me habla por otro lado? O se vuelve una interrogante porque quisieras escuchar literalmente una voz que te diga la solución, porque lo que tú estás esperando es una solución. Claro. Y no va a llegar una solución o una receta, que es lo más común que esperan escuchar, ¿no? Ay, no, es que yo, o sea... Volvemos a la prisa del día a día y a mí dime qué hago 3 brincos, 2 vueltas y dime que ya se solucionó. Y no es así. No es así porque el autoconocimiento exige paciencia también de ti y que tengas esta posibilidad de estarte observando constantemente. Siempre un consejo que yo les doy, de hecho, estas meditaciones vipassanas son buenísimas porque te ponen en modo autoespectador. Siempre les digo a los pacientes, ponte en modo autoespectador, porque a veces llegan con el problema, me duele la cabeza horrible, tengo 3 días con una migraña insoportable. Ok, ¿cuándo empezó tu dolor de cabeza? Es que, pues no recuerdo, o sea, sé que es insoportable hace 3 días, pero sé que lo tenía antes y ni siquiera logran identificar a veces cuándo empezó. Entonces estamos tan distraídos
que precisamente como dices, es más fácil la pastilla, que calle el síntoma y que me deje seguir con mis actividades porque no tengo tiempo ni de atenderme. O sea, es volverte el último en tu lista de prioridades. Y yo creo que, bueno, no sé, perdón que te interrumpa, pero justo en este momento me quedé como el 20 de que tanto hemos apagado síntomas. O sea, como ahorita me duele y que no le doy la atención que necesita tal vez. Que, bueno, no sé si tengo que ver, pero que hay enfermedades cada vez más graves. Ah, sí, claro. Sí, es que es como tu niña. Si de pronto tiene hambre y te empieza a pedir de comer, bueno, no sé qué tanta intensidad empiece, pero mamá, quiero comer. Y si tú le dices, ay, sí, y le das el celular para que se distraiga y deje de pedirte. Y de rato te volvió a pedir, pero el hambre crece. Entonces, de pronto, la niña ya no se va a aguantar y te va a pedir a gritos. Y si no, se va a subir a la mesa. O sea, y ya se vuelve un berrinche porque ya no sabe. Claro, porque tiene que subir la intensidad para ser escuchada. Entonces, el cuerpo funciona igual. Ahora, el cuerpo no solamente hace esta llamada porque simplemente diga, ay, pasa algo, no, simplemente es como el chismoso de algo está mal, no. De hecho, el cuerpo funciona en sintonía con tu mente. Te voy a poner un ejemplo de esto. A veces llegan con ciertos síntomas que con base a la biodescodificación, yo no soy biodescodificadora, pero sí utilizo los significados de las enfermedades porque se relacionan con la medicina china. Entonces empatan perfecto y ya sé que una emoción tiene que ver con algo, le pregunto y siempre tiene que ver con eso en su vida. Entonces, si una persona, por ejemplo, de pronto llega con una pierna entumecida y vemos que es la pierna izquierda, entonces sé que el lado izquierdo es lo femenino y que los pies en biodescodificación o las piernas tienen que ver con el movimiento y con avanzar. Entonces de pronto le digo, oye, pues ¿qué mujer en tu vida te está impidiendo avanzar? Uf, cambia la cara, ¿no? Pues sí, estoy viviendo una situación, está pasando, porque el cuerpo lo que está observando o sintiendo es que en tu mente está una idea constante. Me siento frenado, me siento obsesivo, soy controlador, soy esto. Los dolores de cabeza tienen que ver con el control. Entonces, la mente está funcionando y volvemos a las emociones. Entonces, un pensamiento dentro de te genera una emoción. Entonces, la mente no sabe distinguir entre algo que tú piensas si es real o no es real. Tú lo pensaste, por eso es que si alguien empieza a hablar de una cerveza como preparada con michelada y rico, camarones, a alguien se le empieza a hacer agua a la boca, porque el cerebro no distingue si la tienes enfrente o simplemente te están hablando de ella. Entonces, tenemos de 20,000 a 60,000 pensamientos en el día. ¿Qué tanto está generando de reacciones en tu cuerpo cada uno de esos pensamientos que vienen a ti? Entonces, cuando les doy como noción de qué significa, pues es porque esa idea la han tenido en la cabeza todo el tiempo. Es que me siento frenado por una mujer. Y bueno, historias puede haber miles, ¿no? Pero la situación vivida en la mente es eso. Entonces el cuerpo dice, ¿te sientes frenado por una mujer? Pues vamos a sentir, o sea, estamos frenados, pero como yo me muevo, esto no coincide con lo que piensas. Claro. Entonces, como no coincide, yo tengo que estar en sintonía contigo. Entonces empieza a dormir la pierna izquierda. Entonces realmente el cuerpo lo único que hace es ponerse en sintonía con tu mente. Entonces lo que tenemos que cuidar es cómo manejamos nuestra mente. ¿A qué le dedicamos atención? Porque lo que tú dedicas atención, que fue una de las cosas más hermosas que me dejó el budismo, a lo que tú le prestas atención es lo que florece. Entonces, si yo estoy en pensamientos catastróficos, entre la ansiedad que piensan que la humanidad va a morir por un meteorito y llegan los zombies y no me deja dormir y cosas que posiblemente no van a pasar, pero me generan angustia todo el tiempo, solamente por pensarlas. Entonces, ¿de qué manera yo gestiono de otra manera mi pensamiento, ¿no? ¿A dónde lo enfoco? ¿Qué decido pensar? ¿Hasta qué música decido oír? Te vuelves más selectivo cuando entiendes eso. Aparte, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, escuchas música triste y de repente empiezas a acordar de cosas tristes. Ay, sí, cuando me rompieron el corazón. Así es. No sé qué, bla, bla. Exacto. Exacto. Y te pones en el modo, ¿no? Sí, te sintonizas.
Te sintonizas, volvemos a energía y vibración. Te sintonizas en ese canal. Cuando yo empecé a entender esto, en verdad empiezas a hacer cambios de vida en que las canciones que oyes ya no las oyes o las eliges de mejor manera. Por eso el motivo de que te decían de los alimentos, por varias cosas, la vibración de los alimentos, que eso se ve mucho en Ayurveda, y aparte también en la medicina china los sabores que tú tienes predilección o que aborreces hablan de las emociones también. Un ejemplo es en el canal de estómago. Para la medicina china el canal de estómago es el canal de tierra, las líneas amarillas, su color es amarillo y se relaciona con el dulce. Entonces es muy común que personas que tienen una adicción por el dulce pues tengan una energía baja en ese canal. Entonces personas que pueden padecer de colitis, de gastritis, de acidez, reflujo y aparte en biodescodificación el dulce es mamá. Entonces puede ser que tengan una ausencia de mamá y te topas con personas que tienen esa adicción y posiblemente no ven a su mamá, están peleados con mamá, murió su mamá, en fin. Ay, a ver, vamos poniéndolo más claro porque ya me espantaste. Porque la que tiene adicción de dulces, Ivana. Ah, caray, bueno. Entonces tengo que estar más presente. Bueno, que aquí lo importante es que tú logres identificar, o sea, recibes la información y no te alarmes y digas, oh, qué desgracia en mi vida está pasando. Es lo mismo que justo estamos hablando, ¿no? O sea, no lo tapes, obsérvalo. Sí, y aparte, ¿sabes? Siempre sabemos qué sí nos hace sentido. Claro. De hecho, en biodescodificación o en cualquier terapia, cuando yo les doy significados o explico orígenes, siempre les digo, toma lo que te haga sentido. Lo que no te haga sentido en tu vida, que no estás viviendo, que no estás haciendo, si te topas con un hipocondríaco, vas a sentir que todo lo tiene. Pero realmente discernir esto sí tiene que ver con mi historia, esto sí tiene que ver con mi realidad y poderlo aceptar porque lo que resistes persiste. Entonces, en el momento en que tú lo tapas y se vuelve algo que simplemente sabes que está, pero lo evitas, pues se vuelve la caja de Pandora. Entonces, cuando salga, va a salir con mayor intensidad, más fuerte y algo que podías a lo mejor paliar de una manera más sencilla, pues se vuelve catastrófico a veces. Fíjate que una de las técnicas que estaba usando, o sea, mi psicóloga, que a mí me llamaba mucho la atención, no era así como, pues tenían técnicas, bueno, tienen técnicas que me encantan porque cada terapia es completamente diferente, ¿no? Pero una es así como, bueno, te estás sintiendo muy angustiada, porque me estaban dando ya como ataques de angustia, me decía, date tiempo también, ¿no? Tu cuerpo se va a volver más resistente. O sea, porque yo era así como que me estaba dando el ataque y yo, ¿dónde está mi pastilla? Me la quería tomar luego y me decía, date tiempo, a lo mejor después te la tomas, pero primero siente, no sé qué, así. Respíralo, está bien, no te vas a morir, confía, así, ¿sabes? Pero es algo que de verdad, o sea, dices, ¿qué hago? O sea, yo me lo quería quitar ya. O sea, como decir que ten, no puedo. O sea, sientes que te empiezas a ahogar y cuando lo empiezas a sentir, porque yo le decía justo el otro día a una persona, es que quedarme en esta angustia me ha ayudado a que cada vez me dé menos. Y mucha gente, bueno, esta persona y otra persona me decía así de que es como autoflagelarse, o sea, si existe la medicina, tómatela. Pero yo he visto el efecto a largo plazo. Y es mejor. Y es mejor porque cada vez me dan menos ataques de angustia, ¿no? Sí, porque de alguna manera los has aceptado, que es algo de lo que habla, a lo mejor no está fuera de lo de medicina china, pero es algo de lo que habla la sombra, ¿no? En la parte psicológica, la sombra de ti, esta parte que no quieres ver. Y que en la medicina china lo ven desde el yin y el yang, lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno. Si forma parte de ti, aunque sea tu sombra, el ignorarla y palearla simplemente es negarla. Y tú sabes que todo lo excluido de alguna manera vuelve. Entonces, si no lo integras, el que se ha visto y digas, sí, esto tiene que ver con, y tú sabes la respuesta. Tú la sientes. En ese momento, en lugar de negarlo con la pastilla y decir, vete, en el momento en que niegas la pastilla y le dices, ok, es como si le invitaras el café. A ver, platícame. Está bien, por algo estás aquí. ¿Qué me quieres decir? De hecho, es uno de los ejercicios que se hacen en PNL, en psicomagia, el decir, estoy dispuesta y preparada para escucharte. Decirle a la enfermedad, estoy dispuesta a escucharte o al síntoma.
¿qué mensaje me quieres decir? Y poderlo recibir con franqueza, porque si lo recibes y dices, ay, no, sí, sé que tiene que ver con esto, pero no quiero, es otra vez el autoengaño. Y es lo mismo, ¿no? O sea, porque a lo mejor lo puedes recibir, pero evitarlo. ¿No? O sea, decir... Darle la vuelta. Exacto, ya lo oí. No estoy necesitando más mamá. O estoy necesitando estar más presente, ¿no? Que esa es una razón por la que vuelve. O sea, si vuelve y vuelve el síntoma es que ya lo sé, ya lo vi, pero simplemente decido darle la vuelta. Es como lo mismo, me estoy resistiendo de alguna manera, ¿no? Así es. Por eso, una de las máximas en salud es que cuando un paciente tiene un problema de salud, necesita saber primero si está dispuesto a cambiar los hábitos o lo que originó su enfermedad para poderle ayudar. Si no está dispuesto a cambiar los orígenes de su enfermedad, no hay manera, porque si no nos volvemos alópatas. Dime qué síntoma y te lo quito. Pero el síntoma simplemente es el mensaje, la alerta que te está avisando el cuerpo. Esto, fíjate que en la parte energética, desde los chakras, cuando empiezan los síntomas, es porque hubo una disonancia energética. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo estaba pensando o sintiendo, mi cuerpo no lo manifestó. Es decir, no concuerda. Cuando hay esta incongruencia, de hecho, Bach lo dice, la enfermedad es la incongruencia que hay entre la personalidad y el alma. Cuando tú estás en un lugar que no quieres estar. Cuando dices algo que no quieres decir. Cuando haces algo que no quieres hacer. No, pues con razón me la dio. Ya lo entendí todo. Ok, la disonancia, sí, claro. Esta incongruencia entre este vehículo material en el que está el alma, no coincide tu emoción, tu alma con lo que tu cuerpo está manifestando, genera una discordancia energética que hace como el ruido de los micrófonos, ¿no? ¡Ay, no lo aguanto! Sí, claro. Sí, esa falta de armonía es lo que genera los síntomas. Si lo viéramos en el aura equilibrada tiene una forma ovalada y cuando está esa disonancia se vuelven picos. Está alterada. Entonces, cuando está alterada, empieza a bajar el sistema de defensas, empieza a hacerse vulnerable el cuerpo para que logre llegar a un problema, por ejemplo, ya de que empezó a fallar el hígado, empezó a fallar el corazón. Es porque ya dañó toda la parte energética, mental, emocional y lo has ignorado por muchísimo tiempo. Lo dejaste pasar demasiado, tanto que de tu campo energético ya llegó a tu cuerpo, ya lo afectó. Entonces, ¿cuántas señales de alerta y cuántas veces dejaste pasar? Entonces, hay que ver qué tan dispuesto estás a cambiar los hábitos que generaron el problema. Cuando, o sea, por ejemplo, te lo digo porque siento que me ha pasado. Dices, yo sí quiero cambiar, pero de alguna manera vuelves a caer en lo mismo, ¿no? Sí, porque puede haber ganancias secundarias, que ahí ya podemos entrar en temas a lo mejor más psicológicos o más incluso que tocan las constelaciones, ¿no? Claro. Puede haber muchas más cosas de fondo, que ahí lo importante es que en ese autoconocimiento tú logres ver qué alternativas tienes para solucionar. Exacto. Es decir, si ya viste y gestionaste y tienes perfectamente identificado que tus dolores de cabeza son cada que tú quieres hacer las cosas y tener la razón como tú quieres, que tiene que ver con el control, y logras identificar en este modo autoespectador los momentos, las emociones que lo generan y te das cuenta que con las herramientas que lo estás haciendo no funciona, pues como se dice, ¿no? Haz algo distinto para obtener resultados diferentes, pero ya estás haciéndolo con base a un autoconocimiento de ti. Entonces, si una herramienta no funcionó, hay que ver entonces realmente cuál es el origen, porque sabemos que los orígenes pueden ser distintos. Claro, y aparte también, pues, la experiencia usando esta herramienta o el tiempo que has usado esta herramienta de control, de estrés, lo que sea, ¿no? Así es. O sea, porque hay en mil cosas.
pues también a veces es difícil cambiarlo, ¿no? Sí. Pero las ganas, como tú dices, a lo mejor dices aquí no, pero acá. O sea, ¿cómo me voy moviendo en diferentes cosas para lograrlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque también la enfermedad ha sido, como decíamos, el empate en esta congruencia de tu mente. Es una aliada, no es el enemigo la enfermedad. Entonces, viéndolo de esa manera, también te ha protegido de algo en algún momento o te ha ayudado a sobrevivir de alguna manera, porque tus pensamientos te han llevado a estar así, en esa circunstancia, y la forma en la que interactúas con el entorno es lo que te ha llevado a estar así. Entonces, implica no solamente decir me doy cuenta y lo quiero cambiar, sino que incluye los paradigmas mentales que tengas, el cómo ves la vida, el cómo tú decides también llevar tu vida para que impacte de una manera más profunda. Pero hablarlo de esa manera, pues realmente es resolver de fondo las cosas, no como lo pudiera hacer un analgésico durante una tarde quitarte un dolor, que es lo que hace la pastilla. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, algo que, o sea, ¿en qué punto tú dices, puede seguir tratándose? O sea, porque a mí me lo han dicho doctores, o sea, sigue con imanes, todo lo que tú quieras, pero no dejes esto. Por ejemplo, los que tienen la tiroides, no sé. O sea, ¿qué tan cierto es eso? ¿O son...? Yo creo que depende mucho del caso de que hablemos. Es decir, no podemos tomar una regla general para todos porque hay afectaciones físicas, Claro. ya que son crónicas, que con el tiempo realmente, si tú le quitas energéticamente, le dices ya estás curado y le quitas el medicamento, no tenemos, o sea, de hecho, como terapeutas, en esta parte de los órdenes de la ayuda, no tenemos la facultad de tomar una decisión así con respecto a un paciente. En pacientes que están siendo tratados por médicos, siempre la determinación y la última palabra respecto a los medicamentos lo tiene el médico alópata. ¿Cuál es la intervención que hace el médico o el terapeuta alternativo? Es tratar de equilibrar el cuerpo con las técnicas que tenemos para que conforme avance el tratamiento y se hagan nuevamente estudios, el mismo médico se dé cuenta que la condición de salud ha mejorado. Y en el momento en que el médico ve que ha mejorado, médicos se sorprenden y dicen, híjole, es que ahora ya necesitas o menos dosis de medicamento o ya no necesitas dosis, pero la decisión es del médico. Eso es importante siempre respetar. Es que a mí me encanta este punto que tú dices porque creo que justo el miedo de mucha gente es que va con personas que dicen, deja, ya no vayas, esto te va a sanar. Ajá. ¿No? Y tú dices, pero es que esto es grave, o sea, ¿qué hago? Y entonces creo que hay una resistencia porque hay obviamente algo pues afuera de esto que dices, ya lo estoy tomando, ya me está ayudando, ¿no? Ajá. Pero como tú dices, es como un equipo, o sea, vamos a trabajar juntos, o sea, no están peleados. No. Que para mí es súper importante que lo mencionas. No están porque peleados. pareciera que muchos terapeutas como que dicen, no, lo médico no. Y muchos médicos no. Las terapias no. Y cuando lo puedes hacer como junto... O sea, a lo mejor el resultado es mucho. Bueno, no es a lo mejor. Seguro es mucho mejor. Sí, y fíjate que me ha tocado conocer como a estos médicos con los que yo atendí a mi hijo. Afortunadamente ya he visto más médicos abiertos a esta posibilidad, que sí los hay, los que en cuanto les hablas del imán de la aguja, así casi te dan un alto total. Pero cada vez hay más médicos que tú los llevas y les pides el medicamento por la emergencia de algo y saben que estás teniendo un tratamiento alternativo y te dicen, continúen, funcionan, adelante. Y pueden ir precisamente en equipo y es muy padre porque realmente es que los mismos médicos, me ha tocado ya escuchar médicos que te mandan a las tiendas naturistas. Entonces, en lugar de mandarte a la farmacia, te dice, bueno, pues tiene este dolor pero cómprese entonces las pastillas de ajo. Y a mí se me hace maravilloso porque es lo que hablabas en un inicio, esta conexión con lo natural, en sintonizarte con lo que la propia naturaleza nos da. Los medicamentos vienen de la naturaleza, entonces hemos acostumbrado tanto a lo inmediato, a lo rápido, porque las plantas tienen algo que es maravilloso, te brindan equilibrio, no te alteran otras cosas, pero requieren paciencia. Y en este equilibrio del dar y el recibir con ellas nos dan mucho, pero también nos exigen algo de reciprocidad. Y no va a funcionar a lo mejor, y hay unas que sí lo hacen, pero requiere más constancia y no va a funcionar tan rápido como esperamos a lo mejor con la pastilla,
porque la pastilla está súper concentrada a lo mejor, pero nos va a ayudar de una manera mucho más significativa a la larga. No va a generar otros daños, va a ser un poco más amigable con el organismo, ¿no? Y además por eso Bach lo hizo desde la parte emocional, porque las plantas también tienen una vibración, entonces atienden también la parte energética, no solamente la parte física. A mí algo que me encantó ver con Ivana, o sea, en esta última experiencia, ¿no? Fue que justamente, o sea, a pesar de la operación, de pensar que podía ser un ganglio, no sé qué, el doctor estuvo abierto y me dijo, vaya imanes. Y yo, ¿qué? O sea, yo fui la primera que dije, ¿qué me está diciendo el doctor? O sea, que él mismo te lo recomendara. La verdad, al principio dije, me está diciendo lo que todos, que yo la estoy enfermando y que estoy loca, ¿sí? Pero al ir a imanes y que me los pidieron a mí y a ella al mismo tiempo, nos hizo conectar de una manera tan especial y de repente resultó que no fue nada, que era fiebre de origen desconocido, cuando el panorama era gravísimo. Otro. Ajá, ¿sabes? Que 3 doctores me habían dicho qué podía hacer con un diagnóstico pues muy fuerte, ¿no? O sea, cáncer, leucemia, o sea, como la verdad estaba yo muy asustada y de repente pues no es nada, es algo de origen desconocido y dije, no, esto está muy extraño. Y el doctor me dijo, siga yendo a imanes. Y entonces yo dije, pues iremos porque íbamos las dos. Y ya después Ivana me decía, mamá, ponme las piedritas, ponme los imanes, no sé. Y entonces se volvió como una parte de conexión muy extraña que claro que me hizo sentir bien loca y bien intensa. Pero al fin y al cabo, sí dije, o sea, bájale 2 rayitas a tu intensidad, Irina. O sea, necesitas volver a conectar. Y siento que me pasa eso. Como que vuelvo otra vez así como que al acelere y veo a Ivana, ¿no? Y vuelvo al acelere y veo a Ivana. Y es algo chistoso porque es más difícil verlo cuando eres mamá. Uh-huh. O sea, como cuando cuando estaba en grupo y yo llegaba sintiéndome mal, generalmente todo el grupo era un caos, ¿no? O sea, como que los niños estaban más alterados, sí, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta que tiene que, o sea, no nada más con un comportamiento, sino con una enfermedad, uh-huh, creo que se vuelve más fuerte. Sí, te sacude un poco más. Claro. Ya no lo ves tan light. Exacto. Como si yo fue un día pesado de trabajo. Ay, los niños se portaron mal. No, sí. Ya es como, ahora sí, o sea. Sí, esto implica otro cambio de vida muy distinto, ¿no? Sí, es parte también de los mensajes que incluso a veces los hijos vienen a darnos, ¿no? Porque son maestros muchas veces los hijos. No, siempre son nuestros maestros, creo. Entonces, pues bueno, algo importante ahí te está mostrando Ivana y te está haciendo reconectar contigo misma. Y qué bonito, ¿no? Y aparte las dos son niñas, se entienden más por la parte femenina, conectan muy padre en esa parte. Y las terapias, como te decía, sí son así, esa conexión, el que tomen esa terapia, no solamente el tomarla juntas las conecta, sino que energéticamente sí hay un cordón que las une. Entonces, tú lo has dicho, los efectos son evidentes. Entonces, más allá de cómo fue que pasó, pues disfruta el resultado. Claro, no, o sea, me siento como contenta, me siento como padre. Uh-huh. Y por eso dije, claro que lo quiero, o sea, como que lo quiero platicar, lo quiero contar, porque creo que lo primero es siempre estar nosotros como con nosotros conectados, ¿no? Ahora, Magda, a mí lo que me gustaría como platicar no, preguntarte más bien, y que pudiéramos estar informados yo y más personas, es, hay veces que no vamos directamente porque no hay un síntoma, uh-huh, porque no lo estamos escuchando tal cual, a lo mejor. Uh-huh. ¿Qué tan bueno es, por ejemplo, decir, voy constantemente a una terapia, por ejemplo, de estas de, ¿cómo se llama? Auriculoterapia. Auriculoterapia. Así. Del oído. O a imanes o así, cuando no hay un síntoma, simplemente como para mantenerme en esta energía. O sea, cuando no hay un síntoma. Fíjate que solamente me ha tocado un par de pacientes que van con esa intención. Y tal cual estoy acostumbrada a hacer el diagnóstico inicial y siempre pregunto cuáles son sus temas de salud que quieren tratar. Y solo un par de veces me han dicho, pues
no me siento mal, pero sé que es importante darle mantenimiento a mi cuerpo y quiero tomar una terapia. Cuando se trata de ese tema, pues también es una manera de consentirte. Entonces, hay una amplia gama. O sea, si hoy dices, yo hoy tengo ganas de algo que me dé calorcito y que me haga sudar, pues a lo mejor tomo un masaje de piedras calientes, ¿no? No, yo hoy quiero algo más que me relaje el cuerpo y que sea un masaje rico de cuerpo completo. Pues a lo mejor un shiatsu, un tuina, no sé, algún masaje relajante que sea de contacto. O sabes que no, hoy no sé qué quiera tu cuerpo. A fin de cuentas también lo escuchas de esa manera, de qué manera se quiere consentir. Y de esa manera también lo mantienes en equilibrio. Sí, es como, por ejemplo, yo, o sea, por ejemplo, pienso, ¿no? O sea, cuando vas al psicólogo, que ya tienes como un tiempo yendo al psicólogo, como que ya se resolvió todo, pero realmente siento que no todo el tiempo se resuelve, o a veces nada más necesitas a alguien que te escuche, ¿no? O sea, como esta parte, por eso preguntaba, o sea, ¿qué tan bueno es? Porque creo que es algo lindo, o sea. Sí, y aparte está padre que lo puedas identificar que así lo haces. Te voy a decir por qué. Porque es muy común que, sobre todo personas mayores, que regularmente están con algún síntoma del malestar de esto, del otro, y de pronto la familia empieza a decir, es que solo lo haces por llamar la atención, siempre te duele todo. Entonces van a las terapias y de pronto ya en las terapias pues ya ni siquiera les sale que tienen nada desequilibrado, se sienten mejor, pero las personas a veces a esa edad dicen, ¿y cómo va a ser que ya no voy a venir a que me apapachen? Entonces de pronto dicen, ay, pues es que ahora me duele esto, y revisas el cuerpo y no hay señales de dolor, porque la mente juega, pero el cuerpo es muy franco. Cuando yo reviso en el cuerpo, ya sea con imanes, con acupuntura, con lo que sea, ahí de verdad sabes qué tan mal está la persona. O algo que no te dijo, ahí sale. Oiga, no me había dicho que tenía problemas hormonales. ¿Qué tal está en esto? Sí, no le dije, pero tengo esto. Porque el cuerpo lo dice. El cuerpo te da toda la información. Entonces, tú revisas a la persona y de pronto ves que está bastante estable, pero te manifiesta síntomas. Entonces, no hay necesidad de enfermarse como para ir a consentirte tampoco. Claro. Entonces, si tú lo aceptas y dices, ¿sabes qué? Sí lo estoy haciendo porque me quiero apapachar. Y se vale, porque aparte son ricas, son relajantes. Tengo pacientes que en plena terapia se duermen y me relajé tanto que me quedé dormido. Entonces, se vale, o sea, se valen estas terapias porque a fin de cuentas van a ayudar a mantener un equilibrio de tu energía. Sí, no, yo, por ejemplo, cuando íbamos a los imanes, Ivana terminaba, o sea, se dormía ahí y después me decía, ya no va a dormir. Y dormía perfecto. Yo decía, quiero esta terapia para mí. Para llevar. Exacto, para llevar, por favor. Entonces, sí, creo que es una como manera muy bonita también de conectar, ¿no? Con tu cuerpo, relajarte, etcétera. Y no nada más verlo como una enfermedad. O sea, aprender a escucharnos desde me quiero consentir, si me duele tal, etcétera, ¿no? Así es, sí, no nada más cuando tengas el dolor intenso o esperarte a que estés muy mal o simplemente cuando logras ya tener mayor comunicación contigo y lo que tú eres, no tienes que esperarte a que te duela porque sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo después. Es decir, si yo sé que ante tal situación no es, los budistas lo dicen, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si tú vives una situación, un duelo, una pérdida de algún familiar, pues tú sabes que posiblemente tú ante las pérdidas tu cuerpo reacciona de cierta manera. No tienes que esperarte hasta que te dé el síndrome de algo para acudir a una terapia cuando sabes que algo antes te podría ayudar a que sea más leve, porque tú ya te conoces, pero parte de que tú sepas cómo funcionas. ¿Me doy a entender? No, sí, es que me acaba de caer un 20. Entonces bien. Lo estoy pensando. Lo estoy analizando. O sea, sí, porque, o sea... Sí, es conocerte, como si soy una persona introvertida, cómo funciono yo cuando hay exigencia, cuando hay estrés, cómo reacciono. Sí, a lo mejor voy a tener exámenes y sé que esto va a ponerme estresado, etcétera. Habrá quien le quite el hambre, habrá quien le quite el sueño, habrá quien le dé vómito, Por eso la biodescodificación se basa en la premisa de que no es lo que te pasa o lo que vives, sino cómo lo vives. Por eso es que a mí me encanta el ejemplo de la película de La vida es bella, ¿no? Una situación
por muy conflictiva, por muy difícil que sea, no todas las personas lo viven diferente. Volvemos al tema. Lo viven igual. Volvemos al tema de qué tienes en tus pensamientos. O sea, qué hay en tu mente que te hace que lo que esté afuera lo perciba Irina de una forma, Magda de una forma, y cada quien a su manera, su sistema de creencias, su familia, en fin. Y eso va a impactar sin duda en la salud. Claro. Qué tan angustiado lo vives, qué tan preocupado. Por eso hay veces que en los duelos o algo, oye, ¿tú por qué no lloras? O oye, ¿tú por qué estás tan enojado? Habrá quien llore a morir y habrá quien tenga rabia. La circunstancia es la misma, pero las reacciones son diferentes. Entonces no podemos, por eso es que no hay recetas en esto. O sea, yo no puedo decir, ante esta situación, tómate tantos ajos y un té de esto, porque hay que ver cómo lo manifestó tu cuerpo, qué fue lo que tú percibiste. Para ti fue ¿qué? Una tristeza, una ira, no lo sé, cada cuerpo es diferente. Ay, pues Magda, creo que es una plática súper completa y que nos faltarían 1000 temas. Sí, ¿no? Sí, es muy amplio todo lo de la medicina china, vaya, las técnicas en particular, hablar de ellas, bueno, podríamos seguirnos extendiendo, pero sí te puedo decir que para mí haber estudiado eso me abrió un panorama impresionante en la parte holística, no solamente para aplicar terapia, sino pues en el tema personal, ¿no? De cómo yo también, autoconocimiento. Sí, yo también cómo puedo entenderme, cómo puedo decir, como dices tú, ya me cayó el 20 de por qué hago esto, de por qué me pasa. Y pues es muy bonito compartir y tener precisamente espacios así como este para que también otras personas puedan entenderse, porque hay una psiquiatra que justamente dice, María Rojas Estapé, que es muy, muy buena explicando estos temas desde la neurociencia, y dice, entender es aliviar. Y cuando tú con un X padecimiento te entiendes el origen, de dónde viene, te da un alivio el decir, híjole, pues tiene un de dónde, ¿no? Un por qué, y puedo hacer algo al respecto. Claro. Muchas, muchas gracias. Yo creo que para todos, o sea, como tú dices, o sea, dar a conocer estos temas es súper importante, ¿no? Porque cuando sana uno, sanamos todos. Así es. Entonces, como poder ir haciendo lo que nos toca a cada quien, Uh-huh. digo, por nosotros, pero también Uh-huh. cuando lo vamos compartiendo. Así ¿no? es. O sea, si a ti te sirvió y te funciona y lo compartes, si a alguien más le funciona, creo que es como ir como pues, teniendo una sociedad mucho más sana, una red, una compañía más amigable, más todo, ¿no? O sea, porque no más es sana físicamente, sino sana emocionalmente, sana mentalmente, que obviamente eso pues nos lleva a un chorro de cosas, ¿no? Sí, implica mucho y es muy bonito lo que dices porque se trata de un crecimiento en comunión, en común unión con entender que los otros que están junto a ti también al transformarte, tú también ellos se transforman. Es irremediable que cuando tú empiezas a hacer cambios, lo de tu entorno se empieza a transformar. Entonces, empecemos con lo poquito que nos toca y eso va a poco expandiendo la onda para que cada vez sean más personas quienes puedan beneficiarse de tanta información que nos dan estas terapias. Muchísimas gracias, Magda. Ha sido creo que una plática muy enriquecedora. Gracias a ti por invitarme. No, cuando quieras este es tu espacio, pero por favor dinos en dónde te pueden encontrar. Bueno, tenemos la página de Facebook de nuestro lugar donde damos terapias. Nos encuentran como Terapias Holísticas Ganesh o Terapias Ganesh. Y pues te dejaré mi número de WhatsApp para que también puedan ahí publicarlo y pudieran contactarnos. Claro. Estamos aquí en León y pues estamos para recibirles con mucho gusto. Sí, claro. Y cualquier cosa, bueno, aquí obviamente aparece en página y todo, pero de todas maneras que se sientan con la confianza de que si tienen alguna duda y a lo mejor te pueden preguntar a ti directamente, ir a la terapia, ver cómo funciona. Y como tú dices, ¿no? Es algo que cuando lo vives, lo entiendes, ¿no? Así es. Sí, experimentarlo. Muchísimas gracias. Magda. Gracias a ti, Irina. Es un gusto estar contigo siempre. Muchas gracias. Y pues bueno, cualquier cosa, ya saben, aquí está Magda para acompañarlos. Gracias.
Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y ve.